Ahí en donde están viendo la pantalla, en su lado izquierdo van a ir apareciendo las materias conforme las vayamos subiendo. Ahorita como estamos empezando, nada más está una que es Introducción a la Biblia. Ya si se meten en Introducción a la Biblia, ahí ya aparece un saludo de su parte y aparece el temario y la introducción a la materia. Ustedes abren ese archivo, les va a abrir un PDF o un archivo en internet y ya ustedes van a ver ahí la presentación de la materia, el temario de la materia, el currículum del maestro y su correo, su número telefónico, etcétera, para dudas o preguntas. Viene el temario y viene la duración de las clases, ¿no? Viene toda esta parte. Entonces, cada materia que se vaya subiendo va a aparecer un documento similar a este con los datos del respectivo profesor y de la materia en torno. Cuando ustedes le dan, por ejemplo, ahí en Introducción a la Biblia, ¿puedes volver a ingresar, por favor? Ahí ustedes en la parte de arriba, donde dice Introducción a la Biblia, Capacitación Bíblica, Teológica y Pastoral, vienen esos anuncios que ustedes los pueden ver. Ahí se les pueden mandar esta información, etcétera. Si ustedes les dan clic donde dice Trabajo en clase, que ahí le va a dar clic ahorita Roy, ahí ya aparece la lectura para trabajo en clase. Y viene ya incluso la fecha límite de entrega. 20 de julio. Ahí está la fecha límite. Tenemos 20 de julio, tenemos casi un mes para entregar esta tarea. Ahí vienen, usted les da clic donde dice lectura para trabajo en clase y ahí va a aparecer las indicaciones. Ahí están las indicaciones del trabajo en clase, están las instrucciones. Ujú. Y ya Las también cinco si le dan preguntas clic, de cada punto. sí, ya vienen. Entonces ahí están lo que deben hacer, está lo que van a leer, y ya si ustedes le dan clic ahí, ya está el libro, ya está el PDF que ustedes van a leer. Entonces ya pueden hacer sus tareas. Si quieres darle clic ahí donde está el libro, ahí está el PDF. Usted ya lo abre y ya le aparece todo en su computadora. Si usted quiere, lo puede imprimir, lo puede, y sí, imprimir para que lo pueda leer así físicamente o en la computadora, ¿verdad? Pueden ampliar ahí el zoom para que se vea más grande la letra o el archivo y ya va haciendo su lectura y va haciendo el trabajo, en clase que se les pide. Y esa es la manera en la que funciona Classroom, hermanos. Una vez terminada su tarea, a ver si puedes regresar. Ustedes terminan su tarea y la van a subir a esa plataforma para que nos llegue a los que seamos maestros y podamos revisar su trabajo. Creo que el hermano Bernie tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Sí, nada más ahorita que a ver si Roy puede compartir para explicarles cómo subir la tarea. Usted hace su trabajo en Word, hace su resumen o lo que se les deje de trabajo y en la materia le da clic ahí en Introducción a la Biblia, en este caso, donde dice trabajo en clase. Y aquí en la fecha límite le puede dar clic. Dele trabajo en clase, link. Y en esta sección, hermanos, me parece que Roy está como administrador ahorita, entró desde el correo. Entonces está él como administrador. Pero aquí donde dice ver sus trabajos, a ver si quieres darle clic ahí. Ver sus trabajos, ahí
lectura para trabajo en clase. En esa parte, como él está como administrador, ahorita no le aparece, pero ahí le debe de aparecer la opción de subir tarea, subir trabajo, entregar. Entonces ahí usted le va a dar clic y le va a dar subir trabajo, sube el PDF, rastrea el archivo desde su computadora En y le real- va a subir y le va a aparecer ahí una palabrita que dice entregar. Y eh, entonces ya se le da a entregar y se entrega el trabajo y ya se subió a la plataforma de Classroom y ya el maestro puede revisar su trabajo. Y Hermano, en realidad a la derecha va a salir un cuadro que dice tu trabajo y ahí dice añadir o crear. Entonces, ahí es, ahí es. Sí, nada más que creo que Roy Permiso, entró hermanos. como alumno, sino como Eh, ya administrador. hermano voy, si hermano voy, puedo darle clic como tal a la lectura. Abajo, más abajo. ¿Vale? Donde como que dice lectura para trabajo en clase. Y ahora ver detalles. Acá. Ahí está, exactamente, ahí donde dice agregar o crear, ahí ustedes le van a dar clic y van a subir su trabajo, que esté en sus documentos o en una memoria donde lo tengan. Le dan a agregar, suben su documento y automáticamente ya estaría en la plataforma. Al final ya le dan a entregar y el documento se entrega. Listo. Esa es la manera de subir una tarea. Hay un botoncito que dice marcar completado. Después de subir el archivo, hay que darle ahí ese botoncito. Me parece que cuando ya lo subes, le das a agregar o crear, te sube el archivo y ya nada más te aparece entregar y listo. Sí, pero digamos, lo mejor Ajá. es que hagas el documento y lo pases. Te sube el archivo, se agrega y ya se entrega. Y ya nada más es eso. Adelante, hermano Luis. Sí, hermano, es para consultarle, porque es que estaba revisando lo que es el Classroom y me sale lo del diplomado, o sea, el diplomado, pero no me sale la partecita lo del trabajo en clase, digamos, no me sale esa parte, entonces no sé si fue que, Ah, ok. eh, ajá, Muy bien, sí. Ahí tienes dos apartados en la pantalla principal. Una yo dice como, diplomado en Ministerio Pastoral. tengo como 1000, Es que estás en el celular. sí, Bueno, ahí te aparecen dos apartados, diplomado en Ministerio Pastoral y hay ajá, otro que dice Introducción a la Biblia. ese es el que no me sale, vamos a ver, Permiso, hermano. Ah, ay. Para darle respuesta a eso que menciona Julio. Es que cada clase le da a ajá, uno un enlace para acceder. Entonces, si accedió uno, le accede al diplomado, hay otro para acceder a la primera clase que es Introducción a la Biblia. Entonces, cada ah, ok, ok, lección tiene su propio Sí, enlace. son dos links que ya les mandó Roy. El ah, ok, primero es para la de diplomado general y el ajá, segundo es para sumarse a la clase de introducción a la Biblia. Por ahí en el Telegram debe de estar clase de ah, ok, introducción a la Biblia ah, y ahí le das clic y ya le das sumarte, ¿no? Agregarte y ya te va a ok, aparecer. Y eso va a perfecto, pasar con gracias. cada materia, hermanos. La siguiente materia, el siguiente mes, se les va a mandar la invitación a su correo y ahí hay que darle clic para que les aparezca en la plataforma. Eso sí lo tienen que hacer cada materia. Ok, Ajá, gracias. sí, es correcto. Pues no sé si hubiera alguna otra duda o pregunta. Si no es así, pues ya hizo la oración nuestro hermano Andrei como presidente del gobierno ejecutivo de Costa Rica y podemos iniciar con la primera clase, ¿les parece? Muy bien. También aquí en la plataforma de Zoom, hermanos, hay un apartado que dice mensajes, ¿verdad? Para subir mensajes. Y ustedes ahí pueden pueden anotar su pregunta. Ahí donde dice chat, ustedes pueden anotar alguna pregunta, algún comentario que lo quieran hacer, también lo pueden hacer ahí. O en donde dice reaccionar en la parte de abajo, ahí le pueden dar clic
y les va a aparecer levantar la mano. Entonces ya levantan la manita ahí y se les puede dar la palabra para alguna participación, algún comentario, pregunta que pudieran hacer. Pero pues los maestros vamos este, en algunos momentos abrir espacios para preguntas o comentarios. Y si es así, hermanos, pues vamos a la primera clase que vamos a estar viendo y voy a pedirle a Roy que pueda compartir la pantalla. Por favor, la presentación. Este, si puedes sacar el audio para que solo se escuche el hermano instructor. Sí, hermanos, si pudieran silenciar sus micrófonos para que no nos se distorsione el sonido. Y también, pues de preferencia, mantengan sus cámaras encendidas para pues estar todos en la clase, ¿verdad? Estar todos en la materia y estar ocupados, que sea un tiempo de estudio para nosotros. Muy bien, vamos a entrar en materia, hermanos, con esta primera materia, esta primera materia del diplomado, que es una introducción a la Biblia. En algunas academias, seminarios o institutos bíblicos le llaman bibliología a esta materia. Yo decidí ponerle introducción a la Biblia, es irnos metiendo al mundo de la Biblia. Y vamos a tener aquí algunas cuestiones que trabajar. Vamos a ver a lo largo de las 5 sesiones que vamos a estar teniendo, vamos a ver lo que es la historia del texto. La Biblia es un texto escrito, pero vamos a ir viendo la historia del texto, cómo se formó ese texto, cómo nos llega hasta nosotros hoy, cómo es que ha sido el proceso de escritura, cómo ha sido el contexto en el que se escribió. Vamos a estar viendo esa parte, entonces vamos a ver la historia del texto, cómo llega a nosotros. Cuando se escribió el texto bíblico, el texto sagrado, lo que hoy conocemos como Biblia, hermanos, pues no era un libro como hoy lo tenemos, ¿verdad? Hoy, todos nosotros tenemos en casa, pues, un libro como este llamado Biblia. Entonces, cuando se escribió este texto, no estaba así. De hecho, cuando se escribe este texto, no había libros porque no había imprenta. Entonces, ¿cómo es que llegó este texto a como lo tenemos hoy? Entonces, vamos a estar viendo lo que es la historia del texto, pero también vamos a estar viendo lo que se conoce como la historia del canon. Estos libros que tenemos aquí es una selección de libros, ¿verdad? En nuestra tradición protestante tenemos 66 libros. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que estos libros fueron escogidos para estar dentro del texto sagrado? Porque hay muchos otros libros que estuvieron circulando que no están dentro del canon. Entonces, ahí vamos a estar viendo cómo fue que se fue formando el canon, cómo fue que se fueron seleccionando estos textos. Entonces, esa es la historia del canon. Ah, por ejemplo, cuando Jesús viene a la tierra, había ya alguna versión que se conoce como la versión o la traducción de los 70. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ello. Se conoce como la versión de los 70 o como la Septuaginta. La Septuaginta ya eran varios libros, era un canon que ya circulaba en tiempos de Jesús. Pero si nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que la Septuaginta tenía más de los 39 libros que tenemos nosotros hoy aquí. No eran 39, eran más. Entonces, algunos de esos libros, pues ya después reciben sus nombres, ¿no? Como deuterocanónicos, como apócrifos y demás. Pero en los tiempos de Jesús era algo que la gente leía la Septuaginta, era el texto que se usaba. Entonces vamos a ir viendo, hermanos, la historia del canon, la historia del texto, la historia del canon. Y también vamos a ir viendo la historia de las traducciones o las versiones que tenemos al español.
Muchos de nosotros tenemos en casa, la mayoría tiene, por ejemplo, la Reina Valera 60, ¿no? O la Reina Valera 1909, pero son diferentes, ¿no? Reina Valera 1909, Reina Valera 60, Reina Valera 95, creo que hay una Reina Valera 2000, Reina Valera contemporánea. Es decir, la última la última versión que hizo Reina Valera es la de 2020, la 2020. Es una última traducción que hizo, ¿ah? De una última revisión y está esa Biblia, Reina Valera 2020. Son algunas traducciones, son algunas versiones, pero hay otras. Esta que les enseñé es la nueva versión internacional. Y así como esta hay muchos. Y entonces vamos a ir viendo la historia de las traducciones y de las versiones porque en algunos momentos son diferentes. Cuando usted lee un texto bíblico en la Reina Valera y que la mayoría hemos crecido con esa, al menos en México, creo que en Costa Rica también, hemos crecido con esa versión. Y de repente nos aprendemos los versos de memoria en esa traducción. Y de repente cuando leemos otra versión o alguna otra traducción, pues resulta que cambia un poquito, ¿ah? Que las palabras no son las mismas, no es igual. Entonces vamos a ir estudiando también la historia de las traducciones. Entonces vamos a ir viendo estas tres historias a lo largo de la clase. La historia del texto, la historia del canon, la historia de las traducciones o de las versiones, sobre todo al español, que es nuestro idioma, porque hay traducciones y versiones al inglés, al alemán, al italiano. Hay más de 2.500 traducciones. La Biblia se ha traducido a más de 2.500 idiomas. Pero bueno, pues vamos a enfocarnos por lo menos que nos alcance el tiempo para ver un poquito de la historia de las traducciones en nuestro idioma, que es el español. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Y bueno, vamos a ver algunas consideraciones importantes. Vamos a ir avanzando en la presentación. Bueno, hay varios nombres que recibe el texto bíblico o la Biblia. Se le conoce como escritura, como escrituras, sagradas escrituras. También se le ha conocido como los libros santos, los libros sagrados, las sagradas letras. A lo largo de la historia y en las diferentes culturas del mundo, pues así se le ha llamado las sagradas letras, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, pues vamos a ir viendo toda esta parte. Ahora, hay otra cosa interesante, hermanos. La Biblia no siempre fue un texto. Hay una tradición que se conoce como la tradición oral, que fue el texto que se fue pasando de generación a generación. No, no, no es que siempre la Biblia haya estado tal y como la conocemos hoy. No, la Biblia, pues se ha ido construyendo a lo largo de los años. Entonces es un promedio de 1.000 años en los que se escribe la Biblia. Entonces hay una gran diversidad cultural, ¿verdad? Porque son diferentes etapas, diferentes momentos históricos, diferentes culturas en las que se va gestando o se va originando el texto bíblico. Entonces, también hay muchos autores en el texto bíblico, si no mal recuerdo, más de 40 autores diferentes. Entonces, cada autor tiene su manera de pensar, cada autor vive en una época distinta, cada autor tiene su cultura, y entonces todo eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Seguimos avanzando. Muy bien, ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia procede a través del latín Biblia, de la expresión griega ta Biblia, ta Hagia, que es los libros sagrados, y se acuña por primera vez, fíjense, este término Biblia se acuña por primera vez en el libro deuterocanónico de Primera de Macabeos, capítulo 12, verso 9. Ahí es donde Biblia es el plural de biblión
Y biblión quiere decir papiro o rollo y por extensión libro. Pero fíjense bien interesante, un libro deuterocanónico que no está en las versiones que nosotros usamos hoy, que no está en las Biblias que nosotros hoy tenemos. Pero ahí en Primera de Macabeos, en ese capítulo y versículo, aparece por primera vez el término Biblia como tal. Entonces, pues son cosas y datos muy interesantes que vamos a ir viendo y a ir aprendiendo. Avanzamos, por favor. La Biblia es una colección de libros diversos, escrito por autores diversos, con épocas y lugares diversos, para destinatarios diversos. En algunos momentos el pueblo está cautivo, en otros va peregrinando en el desierto, en otros ya regresan después del cautiverio. Este, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo en la tierra, y esta es una pregunta que me gustaría que reflexionaran, y aunque no tengamos la respuesta en este momento, pero que podamos reflexionar. ¿Qué Biblia leyó Jesús cuando estuvo en la tierra? No leyó la que tenemos nosotros hoy. Porque cuando Jesús vino a la tierra, no estaba escrito lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, Jesús no conoció el texto bíblico como hoy lo conocemos. No existía el Nuevo Testamento en los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué versión leyó Jesús? ¿Qué Biblia leyó Jesús? Eh, es una pregunta interesante, ¿no? Para la reflexión, para pensar, para irnos metiendo. A partir del Nuevo Testamento o a partir de la llegada de Jesús, después de que Jesús asciende a los cielos, empiezan algunos personajes a escribir la historia de lo que pasó, ¿verdad? Y se ponen y dice Lucas, por ejemplo, bueno, me puse a leer, a investigar, a agrupar todo lo que hizo Jesús, ¿no? Y empieza su libro en Lucas y el Evangelio. Y entonces se empieza. Eso es algo interesante. Hay otros datos interesantes, hermanos. Cuando somos niños o somos jóvenes o vamos creciendo, pensamos que la Biblia se escribió como viene aquí. Primero se escribió Génesis, luego Éxodo, luego Levítico, luego Números, luego Deuteronomio, y pensamos que así se fue escribiendo el texto bíblico. Realmente así no sucedió. Realmente así no fue. Entonces, los libros se van escribiendo en épocas diferentes, pero no es que como lo tenemos de Génesis hasta Apocalipsis, se hayan escrito de manera así cronológica, ¿verdad? Génesis, Éxodo, y que se hayan ido escribiendo así. No es cierto. Hubo libros que se escribieron primero, ¿no? Antes de los evangelios hubo algunos escritos de Pablo que se escribieron primero, antes que los evangelios. Entonces, pues todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando en esta clase. Y es importante que nosotros conozcamos todo esto, porque somos los pastores, somos los líderes de la iglesia, y este libro es el libro de fe que nosotros como cristianos usamos, es el libro de fe en el que nosotros creemos, es el libro de fe que nosotros consideramos como revelación, como palabra de Dios, como inspirado por Dios. Y entonces, pues tenemos que conocer el libro que predicamos cada semana, que exponemos a través de predicaciones y de sermones, pues lo tenemos que conocer este libro. Entonces, por eso la importancia de esta clase, hermanos, y de esta materia. Seguimos avanzando, por favor. Bueno, actualmente la Biblia que tenemos usted y yo, pues tiene los 66 libros que le decía, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, ustedes algunas veces han platicado con algunos católicos, o quizá algunos de ustedes fueron católicos, o sus padres, o sus abuelos.
Y si usted lee la Biblia que tenían sus abuelos o sus padres o ustedes cuando practicaban el catolicismo, eh, pues se dará cuenta que no son 66 libros en esas Biblias. Ellos en la Biblia, en las Biblias católicas, ellos tienen más libros. Ya mencionábamos uno hace ratito, el de Macabeos, pero tienen otros más, Judith, Tobías, en fin, ¿no? Van teniendo más libros. Entonces, bueno, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener 66 libros? Los católicos tienen más libros. Sorpréndase. Los judíos en su Biblia, o lo que ellos conocen como Tanaj, a veces decimos de manera sencilla, es que el Antiguo Testamento que tenemos nosotros es lo que los judíos tienen como su libro sagrado, ¿no? Como su Tanaj. Tanaj se dice así, hermanos, porque se forma de tres palabras. Torah, los libros de la ley, los libros de Moisés. Están los Neviim y están los Ketuvim. Entonces, con estas palabras, Torah, que son los libros de la ley, Neviim, que son los libros de los profetas, profetas mayores, profetas menores, y los Ketuvim, que son los otros libros, que incluyen los libros sapiensales, los salmos, proverbios, etcétera. Estos tres grupos, que son Torah, Neviim y Ketuvim, hacen los judíos un acróstico y entonces forman la palabra Tanaj. Y ellos en sus Biblias o en su libro sagrado, pues así se le conoce como Tanaj. Pero si usted revisa el Tanaj con lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, pues se va a dar cuenta que no son los mismos libros. Algunos sí, pero algunos están allá y no están acá. Algunos los tenemos nosotros y no los tienen ellos. Entonces, pues se va a dar cuenta de todo esto. Esa es lo importante, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poquito ya cuando nos metamos en la historia del canon, un poquito cómo es que nosotros llegamos a este canon que tenemos hoy y tenemos 66 libros. ¿Avanzamos? Muy bien. Hay dos grandes testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra latina testamentum fue empleada a principios de la era cristiana para traducir la voz griega diateque, que literalmente significa disposición, contrato, y que a su vez en la versión griega de las escrituras, los traductores la usaron para traducir el término hebreo berit, que significa alianza. Entonces, eso quiere decir testamento. Alianza, ¿verdad? De allá viene, alianza. Entonces, vamos a ver a continuación que hay varias alianzas que se tienen a lo largo de los dos testamentos. Adelante. Tenemos entonces el Antiguo Testamento, nosotros tenemos 39 libros, que es lo que se conoce como Pentateuco o la ley, los primeros 5 libros, los libros históricos, los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Tenemos los libros poéticos, los libros sapienciales. Entra en estos últimos salmos, proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, son los libros poéticos. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Cómo se escribió esto, hermanos? ¿Cómo se van escribiendo estos libros? A veces también cuando somos niños o cuando tenemos una fe infantil, cuando a veces no profundizamos, no estudiamos, pues nos quedamos con la idea de que Dios escribió la Biblia, ¿no? Y pensamos que Dios la escribió. Ah, Dios fue escribiendo con su dedo, ¿no? Puño, puño y letra de Dios. Esa es una apreciación. La otra es que Dios estuvo dictando. Ah, pues es que Dios estuvo dictando el texto bíblico. Y bueno, a lo largo de la clase vamos a ir dándonos cuenta que no fue necesariamente así. Eso es el Antiguo Testamento. Adelante.
En el Antiguo Testamento, hermanos, nos habla de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Eso es el Antiguo Testamento, la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese es el pacto, es la alianza que hace Dios con su pueblo y pues ese es el contenido, ¿verdad? El mensaje de alguna manera, esa alianza que hace. Pero en el Nuevo Testamento vamos a ver en la siguiente lámina que hay 27 libros que hoy tenemos. Pero también, hermanos, no siempre fueron los 27 libros que hoy conocemos. Empezaron a circular muchos libros que de repente aparecen por ahí. Hace algunos años salió que encontraron el evangelio de otro personaje, ¿no? Otros evangelios. Entonces, no siempre fueron los 27 libros que hoy tenemos. Hubo algunos otros libros que estuvieron circulando en la época posterior a la venida de Jesús. Se empezaron a escribir muchos libros y bueno, ya después cuando viene esta selección canónica de los libros que entrarían en el texto que se consideraría como sagrado, pues ya en nuestro Nuevo Testamento pues se agrupan estos 27 libros que en general pues son los evangelios, los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas o de Pablo, las cartas universales y el Apocalipsis. ¿Verdad? Son los libros que hoy tenemos en nuestras Biblias y que nosotros consideramos como inspirados como palabra de Dios. En la siguiente lámina vamos a ver que el Nuevo Testamento se refiere al pacto o alianza entre Jesucristo y su iglesia. En el Antiguo Testamento, bueno, vimos la alianza o el pacto de Dios con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se amplía, ¿verdad? Y ya no solo es el pueblo de Israel, sino ahora es todo el mundo. Es la iglesia universal. Es el pacto, es la alianza entre Jesucristo y su iglesia. Es el tema central del Nuevo Testamento. Es la alianza, ¿verdad? De Jesús con su iglesia. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente que tiene que ver con quién es el autor de la Biblia. Y también desde niños o de jóvenes o cuando hemos llegado a la iglesia, hemos tenido un acercamiento a la fe, pues nuestra respuesta principal es Dios, ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Pero les decía hace un ratito, Dios estuvo escribiendo con su puño y letra el texto bíblico. ¿O Dios estuvo dictando y nada más alguien estuvo capturando o escribiendo el texto bíblico? No, no fue así. El texto bíblico se fue escribiendo muchas veces, mucho después de que las cosas pasaran. A veces pensamos cuando leemos las historias, ¿no? Y Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, iba una nube, llegaron al mar, los egipcios los venían persiguiendo, milagrosamente se abre el mar rojo y van cruzando. Y a veces pensamos cuando leemos esas historias como si hubiera un reportero ahí grabando o un periodista tomando nota, ¿verdad? Y, ahorita está pasando esto. Hoy hubo maná del cielo. Hoy le pegó a la roca y salió agua. Hoy se abrió el mar rojo y cruzamos. Y pensamos que alguien estuvo como periodista así, pero realmente no fue así. Realmente después de que pasaron algunos hechos como estos, es cuando de repente los autores o los escritores empiezan a transmitir esa enseñanza, que les reitero, inicialmente se transmitía de manera oral. Dios le dice al pueblo,
van a recordar cuando sacaron y cuando Dios los liberó, y esto se lo van a contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a las siguientes generaciones. Pero ¿qué era? Primero se contaba la historia, se contaba de manera oral, eso se le conoce como la tradición oral. Muchas historias se fueron pasando de generación a generación, a generación, a generación. Todas esas historias, tiempo después que se fue desarrollando la escritura, pues ya va quedando plasmado, ¿verdad? En rollos, en pergaminos, en manuscritos, ya va quedando plasmado. Pero ya los acontecimientos habían pasado. Ya primero se conocían de manera oral. Entonces, pues se ponen y empiezan a escribir. Así que, ¿quién es el autor de la Biblia? Bueno, por fe nosotros creemos que es Dios. Por fe nosotros entendemos que Dios es el que está detrás de todo esto y que permite que el texto, la historia se vaya compartiendo, transmitiendo de generación a generación, primero de manera oral, después de manera escrita, después se van agrupando en libros hasta que lo tenemos como lo conocemos hoy. Pero también es cierto que hay autores. Hubo una mano que escribió el texto bíblico. Hubo una mano que estuvo plasmando en pergaminos, en rollos, en pieles, estuvo plasmando el texto, las historias que se fueron registrando en rollos. La Biblia como la tenemos hoy como libro, pues es un formato realmente de la imprenta para acá, pero antes pues eran rollos, pergaminos que pues se enrollaban así, ¿no? Por eso se llaman rollos, porque eran enrolladas las pieles o los papiros, eran enrollados. Y entonces, pues de esta manera se van escribiendo los textos bíblicos y van quedando plasmados. Entonces, nosotros creemos por fe que el que permite que se escriban todas estas historias y se escriban para nuestra enseñanza, como dice la palabra, todo lo que antes fue escrito es escrito para nuestra enseñanza. Creemos que Dios es el que permite que todo eso se escriba. Pero también entendemos, hermanos, que hubo autores, diversos autores, que estuvieron escribiendo los textos, que estuvieron plasmándolos y bueno, se fueron acercando hacia lo que hoy conocemos como Biblia. Siguiente lámina, por favor. Así que tenemos esta frase. Dios habla en la escritura, pero Dios habla por medio de hombres en lenguaje humano. Por tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Dios habla en la escritura, pero lo hace por medio de hombres, pero lo hace en lenguaje humano, lo hace en el lenguaje que los hombres entiendan. Y por eso es importante que nosotros como estudiosos de la Biblia, como líderes de la iglesia y que interpretamos la escritura muchas veces para transmitir algún sermón, conozcamos lo que Dios quiso comunicar, conozcamos lo que Dios quiso decir. Y lo quiso decir también conozcamos las intenciones que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Es sacar la esencia del mensaje. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Cuando este autor escribió esto, ¿qué quiso decir Dios? Porque tenemos, hermanos, que Dios respeta la cultura del escritor, respeta el lenguaje y respeta los conocimientos. Entonces, eh, sí es palabra de Dios, pero Él respeta. Y aquí tenemos
para entender la escritura, pues tenemos nosotros 2000 años después, en un idioma totalmente diferente al nuestro y en una cultura que no es la nuestra, pues tenemos una gran distancia para poder entender lo que aquellos autores quisieron decir. Por eso es importante meternos a estudiar y por eso yo celebro iniciativas como esta de tener algunas clases, alguna capacitación para que podamos conectar y conocer a fondo el mensaje que está en la palabra de Dios. Porque sí tenemos muchas barreras. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿En español? No, en otro idioma. ¿En qué idioma se escribe de alguna manera los primeros escritos o textos bíblicos? ¿En qué idioma? ¿En español? No. Y entonces tenemos una gran diferencia porque en estos años, hermanos, tenemos un problemón. Ustedes hablan español y su servidor habla español, es nuestro idioma, nuestra lengua oficial de nuestros países. Pero yo he estado en Costa Rica, viví allá un año, y el español de allá no es el mismo español que de México. Nos entendemos porque es nuestro idioma, pero hay algunas palabras que yo llegaba allá y no entendía. Es español, pero no lo entiendo. Y estamos a unas horas de distancia y estamos en el mismo año y nos es difícil de repente entender. Imagínense la dificultad que hay a una distancia de 2000 años cuando se escribieron los textos bíblicos, el Nuevo Testamento. Imagínense en otro idioma que no es el español y en otra cultura que no es nuestra cultura latina o centroamericana. Es una cultura oriental con costumbres diferentes. Entonces es un desafío, pero es también interesante e importante considerar, hermanos, cómo Dios respetó la cultura en la que se escribe el texto bíblico. Dios respetó su lenguaje, su idioma. Dios respetó lo que ellos conocían. A veces nos preguntamos, hay algunos hermanos que de repente, aquí en México me ha pasado, en una iglesia que estuve de pastor, pues de repente yo usaba la tableta o el teléfono para leer la Biblia, ¿no? Yo estaba de repente en algún culto y yo leía la Biblia y aquí abría la aplicación y aquí leía yo varias versiones en la tableta o en el celular. Y un hermano me dice, hermano, ¿por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no nos predica con la Biblia? Le digo, sí, hermano, lo que le estoy leyendo está en la Biblia. No, 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 pero yo quiero que sea una así, ¿no? Un libro, ¿no? Escrito. Hay que entender, hermanos, que los tiempos van cambiando, que son diferentes las culturas, el lenguaje, el idioma, las formas. Y entonces, hay que entender todo eso para no, pues, cerrar, ¿no? En nuestro entendimiento y en nuestra comprensión del mensaje que Dios quiere darnos a nosotros y quiere dar a su iglesia. Entonces, seguimos adelante y vamos a ver, ¿cuál es la cultura en la que Dios, permite que se escriba el texto bíblico? Siguiente lámina. Es la cultura del Oriente Medio. Y está en esa zona, hermanos, que está ahí en verde en el mapa. En esa cultura se escribe el texto bíblico. La cultura de Oriente Medio y más o menos entre el año 2000 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo se escribe lo que conocemos hoy como Biblia o como las Sagradas Escrituras. Fíjense, son 2 milenios, poquito más de 2 milenios, en los que se escribe el texto bíblico. Pregunto, cuando se inició a escribir el texto bíblico y cuando se termina de escribir en el año 100 después de Cristo, ¿la cultura es la misma? ¿Las costumbres son las mismas? ¿O cambia, o algo cambió?
Aquí en México, hermanos, y en Costa Rica, creo yo, pues hace 100 años las cosas eran diferentes, completamente. Si traemos al año 2026 alguien que vivió hace 100 años, en 1926, y lo traemos acá, pues no va a entender muchas cosas. Es más, es más, aquí hay varios hermanos que estoy viendo que son ya adultos mayores de 50. Este, ¿Han cambiado las cosas cuando eran niños a como son hoy adultos? Por supuesto que sí. Cuando crecimos como niños, se nos hablaba de, oye, me voy a conectar a Zoom. Oye, voy a tener clase por Zoom. Oye, ¿me mandas un WhatsApp? Hace 50 años no entendíamos eso. Y entonces si traemos a alguien de hace 100 años y le decimos, te voy a mandar un Telegram, un WhatsApp, un email, pues el de hace 100 años me va a decir de qué se trata. Aunque viva en Costa Rica hace 100 años, aunque hable español hace 100 años, pues no va a entender nada. Y ese problema lo tenemos nosotros hoy, porque no son 100 años, son casi 2000 años. Y si nos vamos a cuando se empezó a escribir, que fue en el 2000 antes de Cristo, pues ya tenemos 4000 años de diferencia. Y hay un mar de distancia, hay un mar de comprensiones de la vida diferentes. No es lo mismo. Entonces, hermanos, por eso es importante meternos al estudio de la Biblia, en un idioma que es diferente. Si ahorita en español no nos entendemos, si usted viene a México y les dice, vamos a jugar una mejenga, el mexicano le va a decir, ¿qué es eso? No vas a ver el mexicano qué es eso. Y eso que estamos viviendo en el mismo año, hablamos el mismo idioma y tenemos la misma zona geográfica. Ahora imagínense si nos trasladamos a otro idioma y a 2000 años de distancia y con una cultura totalmente diferente a la nuestra. Pues es un mar de distancia y por eso es bueno que nosotros tengamos estas herramientas, estos estudios, para tratar de acercarnos al texto bíblico y tratar de descifrar y discernir lo que Dios quiso decir y por qué lo quiso decir y a quién se lo dijo y en qué cultura y qué situación estaban viviendo. Entonces, pues es muy importante todo esto, hermanos. Y al leer el texto bíblico tenemos que tomar en cuenta eso. Hay culturas en las que a veces tomamos el texto bíblico de manera tan literal y a veces decimos, la Biblia dice, sí, la Biblia dice muchas cosas, pero no por eso tiene que ser así, porque son culturas diferentes. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ahorita. Levítico 19:19, alguien que lo lea rápidamente. Alguien más vaya buscando Deuteronomio 22:11. Alguien que lo encuentre, dele lectura, abra su micrófono y lo puede leer y compartirnos esos versículos. Tengan Levítico que 19, recuerden que se les están tomando en cuenta sus participaciones. Levítico 19:19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembraréis con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Siempre he dicho que ahora lo hacen. Deuteronomio 22:11 dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente.
¿Qué tal? Los dos pasajes dicen, no vestirás con mezcla de hilos, ¿cierto? No mezclarás los hilos cuando vistas tu ropa. Pregunto, ¿la ropa que tenemos puesta tiene mezcla de hilos? Deuteronomio que, disculpe, Deuteronomio 22:11. O sea, fíjense, el Con texto mezcla de dice, hilo no se refiere mezclarás a los hilos, ¿verdad? No mezcles, en algunas versiones, nos da los nombres de los hilos, la lana, el lino, no lo mezclarás. Pero hoy todas nuestras prendas tienen 90% Algodón. poliéster, Ujú, 10% poliéster. nylon, Ujú. 90% algodón, 10% lino. Y hoy nos vestimos así. Y alguien que toma de manera literal el texto, pues nos va a decir, oye, la Biblia dice que no mezcles hilos y solo tiene que ser de un solo material lo que vistas. Sí, eso dice la Biblia, sí, ahí está el pasaje. Pero tenemos que conocer que se escribió en una cultura diferente, que no vestían como hoy nosotros vestimos, que era diferente. Entonces, para esto nos ayuda, hermanos, a entender eh, eh, el contexto, ¿verdad?, en el que se escriben los pasajes, la cultura en Medio Oriente. Entonces, así hay muchas cosas, muchas cosas en el texto bíblico. En culturas diferentes, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la cultura judía, en los tiempos de Jesús, un hombre no podía platicar con una mujer en la calle. Podía hablar con su esposo, con un hijo, un papá, nada más. Pero no podía hablar un hombre con una mujer en la calle. Por eso cuando encuentran a Jesús en Juan 4, a Jesús platicando con la mujer samaritana en el pozo, los discípulos regresan, que habían ido a comprar comida, y regresan y ellos se sorprenden. ¿Cómo está hablando Jesús con una mujer? Ah, ellos, pero dice el texto que no dijeron nada, se quedaron calladitos. Pero para su cultura les hizo ruido. O yo hoy he estado en iglesias en las que en el culto de un lugar se ponen todas las mujeres y del otro lugar se ponen todos los hombres. Están separados. Y y bueno, muchas culturas que a veces queremos decir, es que así dice la Biblia, pero tenemos que tomar en cuenta, hermanos, el contexto, la cultura en la que se escribe el texto bíblico. Entonces, se escribió en una cultura del año 2000 antes de Cristo al 100. En un promedio de 2100 años se escribe el texto bíblico y no es lo mismo la cultura de los tiempos de Moisés con la cultura de los tiempos del Nuevo Testamento. Es diferente. Entonces, pues tenemos que entender que la revelación se va dando a través de los tiempos, de las edades y en las diferentes culturas. No solo la cultura es una barrera que tenemos nosotros para llegar allá, tenemos otra barrera, el lenguaje. La siguiente lámina, el lenguaje en el que se escribe el texto bíblico, hermanos, es el hebreo. Tenemos un problemón allá, porque pocos tenemos algún acercamiento al hebreo. No lo hablamos, no es nuestro idioma. Tenemos otro desafío con ese idioma. Originalmente, hermanos, el hebreo no tiene vocales. Es un idioma consonántico. ¿Cómo suenan las palabras si no tienen vocales? Alguien que me diga su nombre rápidamente sin vocales.
pues, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo suena? En el idioma hebreo primitivo, los idiomas más de antaño, pues era un idioma consonántico, consonántico. Ya después se le van agregando, posteriormente se van agregando las vocales. Entonces, pues va teniendo, el mismo idioma va teniendo una evolución y pasa lo mismo, hermanos. Hace 100 años el español tico, ese era el mismo que tienen hoy en el español de 2026. No, y solo son 100 años de diferencia. Ahora imagínense más de 2000 años, casi 4000, ¿no? Tenemos una distancia enorme y cambia el sentido de las palabras. Y hay palabras que no se usaban allá y hay palabras que nosotros no usamos y las usaban allá. Y entonces tenemos que llegar hasta allá y abrir algunos puentes a través de la educación, de la investigación, de los idiomas, para ir hasta allá y tratar de entender lo que quiso decir los autores bíblicos, Dios a través de los autores bíblicos. Entonces, bueno, es un lenguaje el que se habla allá, que es gran parte del Antiguo Testamento se escribe primeramente en hebreo, algunas porciones en arameo, y ya el Nuevo Testamento tiene que ver más con el griego, ¿verdad? Griego koiné, que es el idioma que probablemente habló Jesús. En los tiempos de Jesús, el griego koiné era el idioma que se hablaba. ¿Por qué se hablaba griego? ¿Y por qué se fue dejando un poquito de lado el hebreo? Porque el hebreo, hermanos, recuerden que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia no hablaban hebreo, hablaban el arameo. Y pues estando cautivos allá, pues van aprendiendo el idioma de allá, la cultura de allá. Es como aquí, creo que también en Centroamérica y aquí en México, por tener al país vecino Estados Unidos, mucha gente migra para allá. Y después de algunos años se les olvida el español y empiezan a hablar el inglés. Ya dice algún hermano, ya no me llamo Juan, me llamo John. Ya no me llamo María, me llamo Mary. Este, están aquí al lado, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con el pueblo de Israel cuando es llevado cautivo a Babilonia, empiezan a hablar ellos el arameo. Pero posteriormente, ya después, eh, el arameo es el idioma que se habla en el imperio babilónico. Después también en Asiria y el imperio medo-persa también. Pero es una lengua semita, ¿verdad? Son lenguas semitas. Ahora, ¿qué idioma habló, por ejemplo, Abraham, hermanos? El patriarca o el padre de la fe que conocemos. ¿Qué idioma habló Abraham? Él no habló hebreo. A veces algunos dicen, no, es que el idioma hebreo es el idioma de Dios. Y yo digo, "Eh, Abraham no habló hebreo. ¿De dónde viene Abraham? Viene de un lugar que se llama Ur de los Caldeos. Así que el idioma que habló Abraham muy probablemente fue un idioma semita, lenguas semitas, las lenguas de Medio Oriente, sobre todo lenguas de Mesopotamia y de el área geográfica que hace ratito apareció ahí en el mapa. ¿Qué lenguas se hablaban ahí? Se hablaba el acadio, se hablaba el etíope. Como viene de Ur de los Caldeos, parece ser que también ahí en Ur de los Caldeos hablaban caldeo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Son idiomas, pero no siempre fue el hebreo. Abraham no habló hebreo. Entonces, pues bien, viene esta parte.
Y ya en el Nuevo Testamento, pues ya Jesús probablemente habló arameo galileo, porque ya después cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio, pues ya están bajo el imperio medo-persa y ellos hablan el griego. Y en la diáspora, que es la dispersión, los judíos emigran, ¿verdad?, hacia varios lugares. Los judíos empiezan a adoptar el griego como su lengua, ¿verdad? Los judíos de la diáspora pues empezaron a aprender y hablar y practicar el idioma griego. Y cuando llega Jesús, pues es el idioma que habla el pueblo, el griego koiné. Entonces, esa es eh, pues parte de la clase. En la siguiente lámina vamos a ver que ya el idioma griego, pues es el griego que habla Jesús. Muy probablemente habló el idioma griego, probablemente habló también el arameo. Y en los tiempos de Jesús, el hebreo había dejado de ser la lengua como universal, digamos, y solo se usaba el hebreo para momentos cúlticos, para el templo, ¿no? Cuando iban a la sinagoga, pues sacaban los rollos o los pergaminos y entonces sí se leía en hebreo. Pero saliendo de la sinagoga, cerraban el libro, el rollo, y iban y hablaban el griego koiné. Entonces, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es importante, hermanos? Yo espero que más adelante, en este primer año no tenemos contempladas las clases de idiomas de hebreo y griego, pero yo espero que el siguiente año, después de terminar este primer año, podamos tener algunas clases introductorias al griego bíblico, al hebreo, para que pues podamos por lo menos hacer alguna investigación cuando tengamos dudas en alguna palabra, cómo se dice, cómo se escribe, bueno, pues podamos a ir a una palabra y poder decir, bueno, qué es lo que dice. Entonces, pues yo espero que más adelante ustedes se apasionen por conocer y podamos seguir aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Y por supuesto, teniendo ya esas herramientas, pues el enriquecimiento al estudiar las Sagradas Escrituras, pues va a ser mayor, más amplio, más cercano a lo que originalmente los autores quisieron decir. En ese sentido va esto, ¿verdad? Y yo espero que pues podamos seguir aprendiendo. También, hermanos, hay otra cosa que les quiero decir y esto nos va a sorprender, como yo creo que muchas cosas nos van a sorprender a lo largo de las clases. Pero en parte esa es la idea, que nos sorprendan y que nos den más ganas de investigar, de estudiar, de leer, de ahondar más en los temas. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que en la actualidad, creo que lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. Actualmente no tenemos un documento escrito que sea un texto original que haya escrito el escritor original. No lo tenemos. Lamentable o afortunadamente no lo tenemos. Lo que tenemos hasta hoy son copias de copias de copias de copias. Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante, me parece, y voy a explicar en ese momento un poquito más. Pero para que nos vaya quedando claro el panorama, actualmente no hay un documento, no hay un papiro, no hay un pergamino que podamos decir, este es original, este lo escribió el autor original. No lo hay. Tenemos copias de copias de copias. Por eso cuando algunos predicadores dicen, el texto original en hebreo o en griego dice eso, pues habría que ver, ¿no? Porque realmente el texto original no lo tenemos hoy día. Tenemos copias de copias. Podemos decir en el idioma original o en el idioma en el que se escribió la Biblia se usa esta palabra. Bueno, puede ser, se tiene un acercamiento, pero decir en el original dice, tenemos copias de copias de copias. Los manuscritos que tenemos actualmente son copias y copias que datan del siglo tercero después de Cristo.
Antes no se tienen documentos, entonces pues es otra eh, tarea que tenemos ahí, ¿verdad? Muy bien. También, hermanos, además de todo esto, Dios respeta las concepciones que tenían. Fíjense en la siguiente lámina. ¿Qué conocimientos tenía la gente de ese tiempo? Tenían conocimientos propios del autor. Dios respeta el conocimiento que tenían en ese momento. A veces algunos hermanos quisiéramos que las preguntas que tenemos en el siglo XXI nos las respondiera la Biblia. Y pues realmente no es así, porque hoy tenemos problemas que no se tenían hace 2000 años. Hoy tenemos crisis que no se tenían hace 2000 años. Y entonces, pues no podemos decir, oye, ¿cómo Dios resolvería esto? Pues, a ver, nos dan algunas pautas el texto bíblico, ¿verdad? Nos da algunos principios, pero no nos dan las respuestas a todos los problemas que el ser humano tiene. ¿Qué conocimientos tenían en aquellas culturas? Ah, bueno, miren, ellos pensaban en eso. Ellos no tenían internet, no tenían muchas herramientas que hoy se tienen, el hombre no había visitado la luna, y entonces ellos veían eso, ¿verdad? Dicen, bueno, del agua cae el cielo, entonces hay aguas arriba en el firmamento, ¿ah? Luego están la luna, las estrellas, el sol, los astros, demás. Después tenemos lo que es la tierra firme y abajo tenemos aguas y abajo está el abismo y abajo está el Sheol. Entonces era la concepción que ellos tenían. Pero eh, Dios respeta también los conocimientos propios de la época de cada autor. Pero hoy nos preguntamos, bueno, ¿y qué opina Dios o la Biblia sobre la inteligencia artificial, no? Pues no, es algo que no vas a tener una respuesta en la Biblia, porque la Biblia no trata de ese asunto, porque hace 2000 años no era parte de la cultura o de la época o de lo que se vivía. Entonces, no tenemos respuestas así, hermanos. Muy bien, vamos a la verdad en la Sagrada Escritura. A la siguiente lámina. La verdad en la Sagrada Escritura. ¿Qué creemos nosotros? Que la Biblia contiene la verdad, contiene la palabra de Dios. Ahora fíjense, esto es bien importante, no se me pierdan. Muchas veces nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. O así nos enseñaron, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué cree? En la Biblia también habla Job. En la Biblia también hablan los amigos de Job. Ustedes recuerdan ese diálogo. En la Biblia también habla la mujer de Job que le dice, maldice a tu Dios y muérete. Entonces la pregunta es, ¿toda la Biblia es palabra de Dios? En la Biblia incluso a veces habla Satán o el diablo y se le acercó a Jesús el diablo para tentarle y le dijo, si te lanzas, Dios va a mandar a sus ángeles para que no caigas. Habla el diablo. Y entonces surge la pregunta, ¿todo el texto bíblico es palabra de Dios? En la Iglesia de Dios en México hace ya algunos años hicimos un cambio en nuestro fundamento doctrinal, porque nuestro fundamento doctrinal sobre la Biblia decía la Biblia es la palabra de Dios. Hicimos un cambio, un ajuste, y cambiamos el verbo es por el verbo contiene la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios.
Y ahí ya nos da ese margen. Ah, ok. Sí, la Biblia contiene la palabra de Dios. Aquí está escrita la palabra de Dios. Ah, pero también reconocemos que en el texto bíblico a veces hablan hombres, a veces hablan profetas, a veces habla Satán, les decía. Y entonces, no todo es palabra de Dios. Contiene palabra de Dios, pero también hay otras voces que se escuchan en el texto. Entonces, esto es bien importante, hermanos, que lo vayamos comprendiendo, porque entonces el trabajo que tenemos nosotros es, cuando yo estudio la Biblia, cuando yo a veces digo como predicador, hermanos, la Biblia dice, tengo que investigar yo quién lo dice. ¿Lo dice Dios? ¿Lo dice Satán? ¿Lo dice Moisés? ¿Lo dice algún profeta? ¿Lo dice Judas? ¿Quién lo dice? Entonces, pues tengo una tarea enorme como predicador para saber quién escribió, quién lo dijo, por qué lo dijo y toda esta parte, hermanos. Si hasta aquí ya se quieren rasgar las vestiduras y ya están preocupados, esa es parte de la dinámica de la clase. Si aquí ya están un poquito confundidos, tengo el don de la confusión y yo espero confundirlos cada día más para que profundicemos en el estudio. Así que si tienen dudas, no se preocupen, pueden preguntar y yo les amplío sus dudas con toda confianza. ¿Vamos bien, hermanos? Sí, hermano, vamos bien. Ok. Vamos a pasar los últimos 5 minutitos a otra parte. Y ya después tomamos los últimos 15 minutos de la clase para algunas preguntas, comentarios que quieran hacer o vertir. Muy bien, vamos a ver el asunto de la inspiración. ¿Qué pensamos cuando decimos o cuando leemos el texto bíblico que dice, porque toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para animar, para instruir en justicia? ¿Qué pensamos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué pensamos? ¿Cómo es ese proceso de inspiración? Algunos pensamos, bueno, Dios inspiró, algunos pensamos, ya les decía, Dios escribió el texto con puño y letra. Otros pensamos, bueno, si la Biblia es un texto inspirado y dice Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, a veces pensamos, bueno, Dios le dictó al escritor, Dios le dictó a Moisés, a Abraham, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Pablo, Dios le estuvo dictando. Y nada más, Pablo estuvo escribiendo, a ver, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Y ya pensamos que esa es la inspiración. Hermano, yo pienso que detrás de todo mensaje, de toda historia de la Biblia, ya sea cosas buenas o malas que han sucedido, detrás de todo eso hay una enseñanza, ¿verdad? Muy bien. Los libros sagrados de la Biblia son para nosotros, los cristianos, los discípulos de Jesús, para nosotros son palabra de Dios, ¿cierto? Pero esa palabra de Dios está representada en lenguaje humano, en un lenguaje que nosotros entendamos, y ofrece al hombre la verdad sin error que lo guía hacia la salvación. Los libros sagrados de la Biblia son para nosotros palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero la contiene en lenguaje humano y ofrece al hombre la verdad sin error que lo guía hacia la salvación. ¿Qué contiene el texto bíblico, hermanos? La palabra de Dios, la revelación de Dios, la verdad
para que el ser humano sea salvo. Eso es inspiración. Entonces, termino con la siguiente lámina, hermanos, y hacemos una pausa para las preguntas. La Sagrada Escritura no engaña ni puede engañar por ser palabra de Dios. Y aunque yo les decía, hay algunos pasajes, versos, historias que son escritas por personas, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, es Sagrada Escritura, no engaña, ni puede engañar por ser palabra de Dios. El judaísmo y los primeros cristianos eran conscientes de las diferencias existentes. Un teólogo del primer siglo dice, creo firmemente que ningún autor ha cometido error alguno al escribir. Si en las escrituras encuentro algo que parece contrario a la verdad, me hago el siguiente planteamiento. O bien se trata de un manuscrito defectuoso, o bien el traductor no entiende lo que aquel dice, o bien soy yo el que no entiende. Decía este autor, creo firmemente que ningún autor ha cometido error alguno al escribir. Creo firmemente que todos fueron inspirados por Dios. Si en las escrituras se encontrara algún error que pareciera contrario a la verdad, entonces me hago el siguiente planteamiento. O bien se trata de un manuscrito defectuoso que tiene errores, o bien el traductor no entiende lo que aquel dijo, o bien soy yo el que no entiendo. Y si ese fuera el caso, hermanos, pues yo me quedo con el final. Sería yo el que no estoy entendiendo. Sería yo el que no estoy comprendiendo. Pero realmente eh, en las escrituras está escrito lo que Dios ha querido que nosotros conociéramos. En las escrituras está revelado lo que el Padre en su soberanía ha permitido que nosotros conozcamos y que es suficiente para caminar con Él, para vivir con Él, para ser salvos por Él. Hasta aquí le dejo en mi participación, hermanos. Y bueno, quiero tomar estos últimos minutos, 14, 15 minutos, para escucharlos, ver sus comentarios, sus apreciaciones, algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta, pues podamos hacerlo. Hermano Neftalí, Adelante. paz, mi hermano, bendiciones. Gracias. Cuando, cuando habla del autor, es la persona que Dios eligió para escribir, no de la persona que hace de las copias. Hubo un autor original, de eso no hay duda. O sea, alguien escribió en primera instancia el documento, la historia, el relato. Alguien. O sea, hubo un autor original. Y bueno, a partir de ahí, pues se va transmitiendo, sobre todo el Antiguo Testamento, primero en tradición oral, contando la historia a sus hijos, a los hijos de sus hijos. De hecho, ahí en el mandamiento, en Deuteronomio, en el de Shema, en números, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, después dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y bueno, era repetirles. ¿Por qué dice eso, repetir? Ah, bueno, porque inicialmente no era escribir el texto. Inicialmente lo aprendían repitiendo de generación a generación. Los primeros siglos en los que se empieza a escribir la Biblia, no hay escritura como tal, y entonces se van transmitiendo las historias,
los testimonios, oye, Dios nos sacó de Egipto. De hecho, por ahí hay algún salmo que dice, van a recordar que nuestros padres fueron esclavos y si eso recordarán. Pero esas historias se fueron contando de padres a hijos, de generación a generación. Después llega el momento de escribir. Alguien escribe, ¿verdad? Lo que pasó, todo ese evento, todo eso que estuvieron transmitiéndose de manera oral por varios siglos, de repente empieza a surgir la escritura, a tomar forma, se empieza a escribir y hay un autor original. Y después, se empiezan a copiar, ¿verdad? Esos manuscritos. Pero hay algo interesante ahí. Las copias, pues no era como hoy lo conocemos. Ah, voy a sacar una copia o tómale foto y te mando la copia. No, era escribir a mano. ¿Y qué creen? Ahí también hay una dificultad tremenda. Si yo ahorita les dicto una clase, una cuartilla, yo los reviso sus textos al final, yo voy a encontrar diferentes maneras de sus escritos. No va a estar exactamente igual lo que escriba Eladio, que lo que escriba Daniel, que lo que escriba Somar o Marvin o Roy. Va a haber algo diferente. Y entonces ese es el desafío que se tiene cuando uno adquiere esas herramientas y empieza a interpretar el texto bíblico. Oye, ¿por qué aquí dice así y aquí dice de otra manera? Ah, porque al principio eran copistas, pero pues realmente escribir es muy difícil. No es tan sencilla la tarea. Y entonces por eso de repente vemos que algunos palabras pues no concuerdan o no están en un manuscrito o en otro. Y bueno, pues todo eso vamos a ir aprendiendo. Hermano Nectalí, Adelante. buenas noches. Le habla el hermano José Torres. Sí, hermano, los Eh, estoy viendo. sí, Adelante. solamente como para tratar de ir abriendo un poquito el entendimiento con lo que usted acaba de exponer. Digamos, hay textos en la Biblia como Jeremías 8:8 que habla de la pluma mentirosa, ¿verdad? La de los famosos escribas. Y posiblemente esos textos nos pueden abrir un poquito el entendimiento porque quienes escribían posiblemente podían llegar hasta manipular, ¿verdad? Lo que ahí precisamente se tenía que escribir, lo podían adaptar de una forma como diferente. Por ejemplo, el texto dice, ¿cómo decir somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Pero he aquí ciertamente en vano ha trabajado el escriba. La pluma mentirosa ha trabajado en vano. Entonces, solamente como para, y me imagino que en algún momento usted va a hablar de eso, pero es para ir abriendo un poquito la mente en esa parte. Gracias, hermano. Sí, hermanos, sí, es una tarea muy complicada. Ya cuando empezamos a verlo de traducciones, vamos a verlo. Solo les adelanto. La versión de los 70 hay una leyenda que se cuenta. Es la primer traducción del hebreo al idioma griego. La versión de los 70 y se hace años atrás de que Jesús venga a la tierra. Entonces, en esa versión de las 70 hay una leyenda que dice que se reunieron 70 escribas, por eso se llama la versión de los 70 o la Septuaginta, y la leyenda dice que esos 70 escribas pues se les dio el texto en hebreo, el Tanaj, y todos en un cubículo diferente se pusieron a transcribir ese texto o a traducirlo al idioma griego. Y la leyenda dice que cuando se revisan los 70 manuscritos de estos escribas, la leyenda dice que pues la traducción queda idéntica en los 70. Y por eso dicen, bueno, pues es una muy buena traducción, ¿va? Esta es la traducción, la versión de los 70 y es la que se empieza a usar. Y cuando viene Jesús, es la versión que se usa. Entonces, pero hoy los que son traductores saben que esa leyenda pues está muy bonita y todo, pero saben que realmente es difícil que haya sido así, porque son 70 personas que están traduciendo
y que es bien complicado que los 70 hayan traducido exactamente igual. Es bien complicado, bien difícil, hablando de traducción. Adelante, hermano David Bolaños, después José Bonilla y después Ricardo Herrera. Hermano, entonces, con todo ese tema de los autores, al haber varios autores como tal, y como se dice, no era que había personas que hicieran exactamente todo. Entonces, hay libros, por ejemplo, que le atribuyen que los de la ley los escribió Moisés, que David escribió Salmos, Salmón, Proverbios. Este tema es porque literalmente no fueron ellos los que lo escribieron, sino que se les atribuye como autores porque alguien, porque ellos fueron los que dijeron las palabras en un inicio, o cómo está por ahí, porque sí está como confuso el tema, está interesante. Muy buena pregunta, hermanos, muy buena pregunta. Este, cuando nosotros somos niños, vamos llegando a la iglesia, nos dicen los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés. Todo el libro de los Salmos los escribió David. Y cuando ya nos metemos a estudiar, hermanos, nos damos cuenta que no, les digo, no es que Moisés, cuando él estaba vivo, fuera escribiendo su historia o su libro. No es que Moisés, hoy esta noche salimos de Egipto. Mañana, hoy el pueblo me reclamó. Hoy me pidió comida. Hoy cayeron codornices. Hoy cayó maná. Hoy se abrió el mar rojo. No es eso. No es que vaya sucediendo así, sino más bien ese relato pasó. Eso también creemos por fe, que hubo un evento que pasó. Salieron de Egipto, fueron, etcétera. Y posteriormente, las generaciones que vienen después son las que escriben esos textos, porque ya los plasman, porque ya traen a su memoria, además se va desarrollando la escritura y entonces traen a su memoria esos relatos. Lo mismo pasa con los autores del Nuevo Testamento. No es que, a ver, hoy va a cenar Jesús con sus discípulos y está el evangelista Juan tomando nota. Bueno, el maestro les repartió el pan, el maestro les lavó los pies a sus discípulos. Y no es que haya otro evangelista llamado Mateo Marcos que también está tomando nota. Bueno, pasó esto. O Lucas. No es así. Pasó el evento. Cenó Jesús con sus discípulos. Y los evangelios se escriben años después. No se escribieron en el año 2030, que es cuando están sucediendo los hechos, sino los evangelios surgen en el año 50, 60, el de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, los otros más allá adelante, y entonces ya habían pasado por lo menos 30, 40 años del evento, y apenas el escritor está relatando. Lucas, por ejemplo, lo dice muy claro, en Lucas, ¿no? Me puse a investigar todos los hechos, todos los acontecimientos, y entonces aquí está, ¿no? Está por escrito. Entonces, esa es la dinámica en la que primero pasa el evento, primero pasa el suceso y después alguien, pues toma tiempo. No, Lucas dice así, Lucas 1:1. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de las palabras. Por tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ahí Lucas está diciendo, muchos han tratado de escribir y de contar, pero yo también hice mi investigación y yo te plasmo, ¿verdad? Te escribo. Y Lucas empieza a escribir su evangelio, pero ya habían pasado
3, 4 décadas de que el acontecimiento había pasado. De esa manera. Adelante, ¿quién sigue? Hermano, era algo parecido, yo creo que era la misma pregunta. Ah, Es ok. que no necesariamente, aunque tenga el nombre de Samuel, fue Samuel el que lo escribió, el libro. Entonces, era eso mismo, entonces, está bien. Gracias, gracias. Adelante, Ricardo. Paz, hermano. Tengo Paz. una consulta con respecto al tema del canon bíblico que usted explicaba al inicio de la clase, porque me parece muy interesante lo que usted mencionaba, que pues, según las diversas religiones, ¿verdad?, que existen en el mundo, hay diversos canons también. Y me parece muy interesante porque últimamente he visto como mucha controversia y discusión en Internet y diversas redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, un libro como el libro de Enoch, que creo que está en el canon de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Entonces, como ese libro no está dentro de nuestro canon, ¿cómo podemos fundamentar y explicar, ¿verdad?, a personas que tal vez son de otras creencias o religiones, el por qué no está incluido dentro de nuestro canon? Sí, esa pregunta también es muy interesante. Gracias, Ricardo, por hacerla. Yo creo que la próxima semana vamos a ahondar un poquito en esta parte, pero bueno, lo que puedo adelantar es que en efecto, así como lo dije, son diferentes momentos. Tenemos la historia del texto, que hemos estado hablando un poco, cómo se escribió, cómo circulaban. En algún momento los libros o las cartas se enviaban solas. Era una carta dirigida a una iglesia y esa carta se copiaba y empezaba a circular por varios lugares. Pero además de los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los 66 libros que tenemos, hubo muchos más textos que ahí están y que posiblemente fueron inspirados por Dios. Pero cuando se hace la agrupación del canon, los líderes religiosos del momento, los líderes de la iglesia, de la religión, pues son los que toman la decisión y hacen algunos parámetros para decidir qué libro sí entra, qué libro no entra, y entonces ellos toman algunos parámetros. Los judíos, por su parte, hacen lo mismo. Ellos están allí definiendo su canon, ¿verdad? Los católicos o la Iglesia Católica, muchos siglos después, creo que hasta el tercer o cuarto siglo de nuestra era, ellos todavía siguen debatiendo qué libros van a considerar como canónicos. Entonces, pues ahí la diferencia de que el judaísmo hizo su canon, hizo sus reglas, sus parámetros para entrar. La Iglesia Católica hizo sus parámetros, sus reglas, su reglamentación para entrar y ver qué libros considerarían como canónicos. Y pues el cristianismo va también en su momento tuvo que tomar decisiones. Y bueno, pues es lo que tenemos. Hay algo interesante aquí que se los voy a decir y adelantar. A partir de la reforma de Martín Lutero en el siglo XV, siglo XVI, se vuelve a revisar. Recuerden que Martín Lutero fue el iniciador del movimiento de reforma y que a partir de ahí surge lo que se conoce como movimiento protestante y surgen muchas iglesias como pues las denominaciones que hay, ¿no? Y cuando viene Martín Lutero, todavía con Martín Lutero, en la reforma, en el periodo de reforma, todavía se discute qué libros serían canónicos o no. Entonces, pues son cosas muy interesantes, es lo que puedo aportar en este momento y lo vamos a ir revisando, en las próximas clases más a fondo. No sé si alguien más, El hermano Cristian tiene levantada la mano. Yo creo que Cristian Calderón y después Marvin. de la oportunidad a él, ya los demás ya han tenido por hoy, y sería él entonces. Sí, Cristian y Marvin. Paz, hermano.
Paz, Cristian. Un comentario, porque a veces también dentro del contexto uno se imagina que un libro es importante para uno, pero ¿qué tan importante puede ser un libro cuando el 90% de la población o más probablemente era analfabeta en su tiempo? Sí, hablar de un libro en el Antiguo Testamento no va a ser relevante para un pueblo, es decir, es la parte oral la que les va a importar, pero si no saben leer, ¿de qué les sirve tener un libro? Sí, no es relevante para ellos como puede ser para nosotros. Ahí es donde la franja del tiempo se nos hace a veces difícil de entender. Gracias. Gracias, Calderón. Muy puntual tu participación, Cristian. E incluso en el libro de Apocalipsis, no recuerdo si al principio o al final, dice el texto, bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que dice Cristian es cierto, la gente no leía. Entonces, el que leía únicamente era el líder, el que leía el pergamino, el rollo. Entonces, por eso está en singular, en Apocalipsis está bien claro, bienaventurado el que lee y los que oyen. El que lee, pues es el líder, el sacerdote, el encargado, ¿no? De compartir la palabra. El que lee y los que oyen. ¿Por qué? Porque inicialmente, incluso en el Nuevo Testamento, lo que dice Cristian, la gente no leía, la gente escuchaba. Y ese mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias y todo lo que se dice en Apocalipsis, la gente lo escuchaba más que leerlo. Entonces, pues es bien interesante esta parte, ¿no? Por eso es que también en el texto pues se habla de muchas imágenes, parábolas, el libro de Apocalipsis, símbolos. ¿Por qué? Porque era lo que la gente podía recordar también y le hacía sentido, porque no tenían el texto como ahora lo tenemos nosotros, ni lo leían como ahora lo leemos nosotros. Así es. Adelante, hermano Marvin. Sí, mi hermano, mi consulta es, bueno, si más adelante, como dice que nos van a sacudir, ¿verdad? Con la teología, si más adelante vamos a ver que, por ejemplo, los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Digamos, el libro de sabiduría tiene una similitud con Proverbios, ¿verdad? Entonces, eh, a través de lo que he ido leyendo todo esto, ¿verdad? Igual que los, ¿cómo se llama? Los macabeos, tienen mucha historia sí, sí, de similitud con los libros que están, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto al futuro? Porque ahorita lo estamos viendo, ¿qué tanto al futuro a nosotros, o sea, nos va a afectar o no también agarrar textos de esa parte de la historia que ellos cuentan? Sí, lo que yo puedo comentar, hermanos, es que esos libros, como bien dice, pues tienen algo de historia, tienen algunas ideas. Y en su momento vamos a ver por qué no están dentro de nuestro canon, por qué se les consideran algunos deuterocanónicos y algunos de esos libros se les consideran apócrifos. Entonces vamos a ir viendo eso para que nos vaya quedando un poquito más claro. ¿Qué sí podemos hacer? Leerlos. Leerlos no tiene nada de malo y nos puede ayudar a comprender un poquito la cultura en la que se escribieron. Como bien lo dijo, sabiduría, pues se parece de repente mucho a los dichos de los salmos, de proverbios. Y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a tener un panorama general de cómo era la cultura en ese momento. ¿Qué entendían ellos por sabiduría? ¿Qué consejos les daban a los padres, a los hijos? ¿Qué consejos sobre educación? Entonces, nos puede ayudar para entender un poquito la cultura. Nosotros en nuestra fe, pues no los consideramos canónicos, ¿verdad? Hay otros, hace rato decía alguien, pues otra iglesia sí lo tiene en su texto, los católicos, que pues de ahí venimos, creo que la mayoría, nuestros padres o abuelos fueron católicos, pues ellos estaban acostumbrados a otro, ¿ah? Tobías, Judith, etcétera, etcétera. Entonces podemos nosotros en este momento pues considerarlos como textos
Si bien no normativos de nuestra fe, pero sí podemos tener un bagaje cultural en ellos, ayudarnos a entender un poquito la situación en la que vivían, conocer las historias, conocer la guerra de los macabeos, que nos dice mucho, en fin, y también, pues en su momento vamos a ir viendo por qué no entran dentro del canon, que tenemos hoy ahorita, ¿no? En nuestros 66 libros. Ujú. Muy bien, Perfecto. hermanos. Pues si no hay preguntas, eso es bueno preguntar. Eh, dice un dicho que no es tonto el que pregunta, sino es tonto el que se queda con la duda. Entonces, pues yo los invito a que sí, así, con esta dinámica sigamos teniendo las clases conmigo, con los demás maestros que vayan a tener y y puedan preguntar, participar, comentar, enriquecer, leer, investigar. Algo que les voy a decir y que yo espero que lo tomen muy en cuenta, hermanos. Hoy día hay mucha información en las redes sociales, mucha información en la web, en Google, y a veces se nos hace muy fácil. Ah, a ver qué quiere decir esto, y me meto a googlear. O los chavos hoy se meten, me meto a TikTok. Ah, no se los recomiendo porque hay mucha información muy tergiversada, porque hay probablemente cosas que parecen verdad en las redes sociales, en el TikTok, en el Face y demás, pero son verdades a medias. Y entonces pues nos quedamos a medias. Entonces yo les sugiero que no estén consultando TikToks, ni Facebook, ni Google, no Google, para enriquecer su bagaje cultural. ¿Quieren leer? Les vamos a ir dejando libros, bibliografía, artículos, revistas que son de eh, un nivel académico y de investigación profunda de la Biblia, no superficial, como que a veces muchos blogueros o tiktokeros pues quieren nada más por tener seguidores. Ah, pues dicen algo de cierto para llamar la atención, hay que tenga muchos seguidores y muchos likes, pero realmente dicen verdades a medias o dicen cosas que no son ciertas. Entonces yo no les recomiendo que no vean esas cosas, ¿no? Hay otra página, la próxima semana se los comparto. Hay otra página de Google, que es como investigación más seria, más académica, pero si se meten a Google van a encontrar cada cosa que no tiene muchas veces sustento académico. Entonces, después yo les paso algunas herramientas en las que sí pudieran investigar y con toda confianza, pero así en la red, en las redes sociales, Facebook, TikTok, no le crean, no le crean. Pues por mi parte es todo. Estamos terminando en tiempo. Les agradezco su participación. Tenemos clase la siguiente semana y la siguiente semana. Tres clases seguidas. Descansamos una para que terminen su tarea y terminamos con las últimas dos clases de introducción a la Biblia. Después tendrán la materia de introducción a la teología. También es muy interesante. Ya tengo al maestro asignado, ministro de la iglesia. Leonardo Domínguez Mendoza también, y les va a compartir esa clase. Y así vamos a ir avanzándole a lo largo de este año. Perfecto, muchas gracias, mi hermano Netalí, por esta primera clase de introducción a la Biblia. Y como dice usted, nos quedan todavía 5 clases más y esto ha sido de bastante enseñanza para todos nosotros. Nuevamente, gracias. Quiero solicitarle a mi hermano ministro y pastor Eliazar, si él nos puede despedir en oración para poder irnos ya a descansar todos. Con mucho gusto, hermano. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro Dios por esta primer clase. Ha sido, pues, muy edificante y yo sé que el Señor va a usar a los hermanos maestros y va a ser una gran herramienta
para nuestros ministerios. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, inclinemos el rostro al polvo de la tierra.